El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció en el Parlamento una serie de duras medidas para enfrentar la crisis económica, entre ellas un aumento del IVA de un 18 a un 21%. Lo anterior fue celebrado por la Comisión Europea, organismo que aprobó conceder un año más de plazo a España para rebajar su déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Para ahondar en este tema, conversamos a esta hora con el economista Rodrigo Aravena, jefe de Banchile Inversiones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. A su juicio, ¿cuál es la evaluación que se hace de estas duras medidas que ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, la verdad que dicen en el clavo una palabra bastante clave. Efectivamente, son medidas bastante duras, pero medidas necesarias. Aquí hay varias cosas que deben ocurrir de aquí en adelante. De hecho, la primera de ellas ya ocurrió, ¿cierto? Que fue a fines de junio, cuando los líderes de Europa acordaron, por ejemplo, apoyar con un plan de estímulo total equivalente a 120.000 millones de euros para toda la región, cuando los líderes de Europa reconocieron la importancia de que el Banco Central Europeo tenga un rol de supervisión sobre las finanzas de los distintos países y además cuando permitieron utilizar estos recursos disponibles del ESM para poder comprar deuda de largo plazo. Eso ya ocurrió. De aquí en adelante deben ocurrir cosas adicionales, como por ejemplo que España tenga efectivamente una reducción del tamaño del gobierno con el fin de estabilizar las deudas fiscales, y lo más importante que debe ocurrir es que España debe recuperar en algún minuto el crecimiento económico. Con estas cifras claramente es algo que no va a pasar en corto plazo, pero aquí lo que están apostando las autoridades es que el mercado vuelva a confiar en ello, y si eso llegara a ocurrir, claramente España se va a poder endeudar a una tasa mucho más baja. El problema que enfrenta hoy la economía española, que de alguna forma también la enfrenta la economía de Italia, es que son países que están creciendo a una tasa muy baja. De hecho hoy están con recesión, pero se están endeudando a tasas muy elevadas. Esos países se están endeudando a una tasa superior al 6%. Claramente, a lo que ellos están apostando es que el mercado pueda volver a confiar en estas economías, que puedan volver a endeudarse a tasas más bajas, cosa que estos países no tengan que incurrir en default en el largo plazo. Pero claramente aquí van a haber ajustes dolorosos, aquí probablemente va a volver a subir el desempleo en España, probablemente el crecimiento va a ser menor, pero claramente son cosas que deben realizar, y probablemente Italia también va a tener que tomar medidas bastante drásticas en algún minuto. Rodrigo, y con respecto a las medidas tan drásticas y tan duras, hablaste del desempleo que supera el 20% en la población general, pero también se encumbra al 50% entre los más jóvenes. Hablemos un poco del piso político que tiene Mariano Rajoy al implementar todas estas medidas, porque todos sabemos que hay una gran incertidumbre a nivel social y esto genera ruido a nivel social. Pueden haber grandes manifestaciones que puedan hacer tambalear su gobierno. Mira, es parte de los costos que deben incurrir, y de hecho esto no es algo nuevo. El año pasado el presidente Sarkozy enfrentó un escenario bastante complejo también cuando él decidió subir, en verdad él junto con su gobierno por supuesto, decidió subir la edad de jubilación de los franceses de 60 a 62 años. Es un costo que deben pagar. Alguien debe tomar esas decisiones, probablemente le va a afectar de manera importante su popularidad, pero aquí hay una convicción importante de que si no se realizan estas medidas, el día de mañana los costos van a ser peores. Lo bueno detrás de todo esto es que en Europa ya se comprendió que las soluciones no pasan solamente por el gobierno local. Es decir, en Europa los líderes ya reconocieron que esto no solamente es un problema del Tesoro español, que no es solamente un problema del gobierno español y no solamente un problema del gobierno italiano. Aquí lo que están haciendo las autoridades es disponibilizar fondos para poder rescatar a estos países en el largo plazo. Eso ya es una buena señal, y de todas maneras esto debiera calmar a los mercados. Si consideramos todo el conjunto de información, nosotros esperamos que el mercado comprenda, que tome de buena manera estas medidas, pese a que va a subir el desempleo, pese a que probablemente van a haber tensiones sociales, pese a que probablemente el crecimiento en España va a ser peor a lo que estamos esperando, y por ende el déficit fiscal va a ser también mayor a lo que estamos esperando. El mercado debiera tomar como una buena señal en materia de austeridad fiscal y buenas perspectivas hacia el largo plazo, insisto, pese a lo doloroso que esto va a ser para este año y probablemente para parte del próximo. Bueno, veíamos, Rodrigo, que los mercados estuvieron bastante más tranquilos en el día de hoy, incluso al alza en Europa. Te quiero preguntar sobre las medidas en especial
específico, ¿qué te parece si las analizamos? Porque dentro de ellas hay privatizaciones, reducción del sueldo de los funcionarios públicos, incluso, por ejemplo, el bono de Navidad, también una alza del IVA, recorte de subsidios por desempleo, vivienda, entre otros. A tu juicio, ¿cuáles son las medidas más efectivas o todas en su conjunto van hacia el mismo objetivo? Mira, es una muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la historia de los países que han enfrentado problemas fiscales, básicamente problemas de insolvencia fiscal, y miramos la historia, nos damos cuenta que han ocurrido básicamente tres grandes cosas. Primero, ha existido un recorte de la deuda, ha existido un haircut de distintos países que han reconocido, ¿cierto?, que no pueden pagar y se reduce el valor nominal de la deuda. Ya lo hizo Grecia, lo hizo Argentina en el año 2001, en su minuto, lo hizo también Uruguay el año 2003, lo hicieron varios países latinoamericanos en los años 80 y parte también de los años 90. Entonces, una reducción de la deuda, que eso ya lo hizo Grecia y ya lo han hecho otros países. Segundo lugar, devaluación de la moneda. Tercer lugar, mayor inflación, básicamente para reducir el valor real de la deuda. ¿Por qué menciono esto? Porque España, al estar en una moneda común, al pertenecer a la Unión Europea, no puede tener una devaluación unilateral, cosa que también la necesitaría en países como Grecia y países como Italia. No puede tener más inflación de manera unilateral y, por ende, el ajuste en el lado del sector real, en el lado del empleo, tiene que ser mayor. Por eso lo que nosotros estamos viendo es reducción de salarios en el sector público, disminución de la planta, de cantidad de personas que trabajan en el gobierno. Cuando vemos mayores privatizaciones, claramente van en lo correcto, es un ajuste doloroso, pero también hay que considerar que eso es parte, el ajuste tan doloroso es parte de las cosas que deben ocurrir por el hecho de no poder tener una mayor devaluación y no poder tampoco tener una mayor inflación. Así es que va en la medida de lo correcto, es algo doloroso, pero es algo que necesariamente debía ocurrir. Bueno, exactamente. El euro como moneda común no solo tiene aspectos positivos en este lugar, tendría aspectos negativos que hacen más difícil la recuperación de los países. Rodrigo, me gustaría ir a los bancos españoles que han estado muy golpeados, a los cuales ya se aprobó que se inyectara de una manera directa, sin pasar por el Estado, una importante suma de dinero. ¿Cómo ves este saneamiento? ¿Cómo ves la implementación de estas medidas en la banca española? Mira, ahí la verdad es que hemos tenido muy buenas noticias. Primero, porque dentro de las cosas que se reconocieron a fines de junio, básicamente destacó el hecho que los bancos españoles necesitan dinero, se reconoció y se aprobaron préstamos de hasta 100.000 millones de euros. De hecho, la estimación oficial, el escenario base, que manejaba, por ejemplo, el Fondo Monetario, era una necesidad cercana a los 40.000 millones de euros. Finalmente se está hablando ya una cifra cercana a los 60.000 millones de euros, y lo más importante, aquí se está reconociendo una solución comunitaria que no solamente el gobierno español se va a tener que hacer cargo. Entonces eso ya es una buena noticia. En segundo lugar, dentro de las medidas que se están aprobando en España, destaca también la creación de un banco malo, entre comillas, ¿cierto? Es un banco que se va a hacer cargo de activos más tóxicos y eso va a permitir un saneamiento de la banca. Por lo tanto, aquí se reconoce el origen del problema, se está creando un banco malo, se está dando la ayuda necesaria a los bancos, y todo esto tiene un solo objetivo: evitar que exista un contagio sistémico, evitar que exista un contagio al resto de la región, porque acá lo peor que puede ocurrir es que exista una fuga de depósitos, como ya la hemos visto en Grecia, donde la cantidad de depósitos ha caído en cerca de un 30%, donde algunas señales también de salida de depositantes estamos viendo desde Italia. Si llegáramos a ver una salida de depositantes de la banca italiana, de la banca española, de la banca francesa, podríamos estar hablando de una crisis peor incluso que la que ocurrió después de la caída de Lehman Brothers. Por lo tanto, la gran variable que nosotros debemos seguir monitoreando es si estas medidas permiten contener a los depositantes para que no retienen sus fondos de los distintos bancos europeos. Rodrigo, ¿cuáles son los efectos en nuestro país? Si bien se ha dicho que, por ejemplo, los bancos españoles, todo lo que son sus inversiones en Latinoamérica están bastante saneadas, pero ¿cómo ves tú el impacto que pueda tener en nuestra economía? Cuando evaluamos la transmisión de una crisis externa a la economía chilena, debemos saber que eso se puede generar a través de distintos canales. De hecho, existen 4 canales de transmisión que son sumamente claros y determinados. Primero, existe el canal del comercio internacional. Segundo, el canal de la liquidez, el canal de las expectativas y el canal de los términos de intercambio. ¿Qué nos dicen las cifras hasta ahora? Primero, que
que la economía chilena sigue creciendo, que la economía chilena está creciendo a una tasa cercana al 5% en los últimos meses. Por lo tanto, Chile, a diferencia de los países desarrollados, no necesita una inyección adicional de estímulo, porque el país hoy día afortunadamente puede tener una dinámica propia que lo empuja a mayor crecimiento. El canal de la liquidez lo que nos dice es que Chile hoy no tiene problemas de liquidez tanto en pesos como en dólares. El canal de las expectativas tampoco nos está prendiendo alarmas importantes, ¿cierto?, para preocuparse. Vemos que las expectativas de los consumidores, las expectativas de los empresarios, el comportamiento de los inventarios de las compañías también están en niveles bastante saludables, y además, por el lado de los términos de intercambio, hemos visto que si bien ha caído el precio del cobre, también ha caído el precio del petróleo. Por lo tanto, lo que nos dice las cifras es que la única alarma que se nos está prendiendo es la alarma del comercio internacional, básicamente porque las exportaciones a China y las exportaciones a Europa han caído de manera importante. El resto de los canales lo que nos está indicando es que todavía no tenemos un traspaso claro de la crisis externa a la economía local. Sin embargo, sabemos que dada la apertura de la economía chilena, esa crisis en algún minuto va a llegar a Chile. En algún minuto vamos a tener menor crecimiento económico, en algún minuto probablemente vamos a enfrentar una dificultad adicional. Por lo tanto, aquí las variables claves que debemos monitorear son el comercio internacional y por sobre todas las cosas la liquidez. Porque si llegáramos a ver una estrechez importante de liquidez, eso nos podría conducir a una crisis y por ende debiéramos tener una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades. Bueno, así vamos, me imagino las autoridades están constantemente monitoreando y obviamente que la estabilidad financiera de nuestro país que se vio en el día de hoy, ¿no es cierto?, con este afán de comprar deuda de Codelco, es una buena noticia. Rodrigo, 1.000.000 de gracias por esa información, por ese análisis. Que estés muy bien, buenas tardes. A ustedes, muchas gracias.